Los pasillos de Grimfildig rara vez estaban en silencio. Durante el día, se llenaban del bullicio de risas y charlas de los estudiantes, el chirrido de los casilleros al abrirse y cerrarse, y el ritmo constante de pasos apresurados. Pero cuando sonaba el timbre final y los estudiantes y maestros se iban, dejando el edificio vacío y en calma, era el momento en que Arthur Harris comenzaba su trabajo. Arthur, el conserje de la escuela durante casi 25 años, conocía cada rincón del edificio como la palma de su mano. Se movía por los pasillos con una eficiencia practicada, escoba en mano, silbando una suave melodía. El trabajo de Arthur iba mucho más allá de barrer pisos y vaciar botes de basura, aunque la mayoría lo veía como solo el conserje. Tenía una habilidad sorprendente para notar cosas que los demás pasaban por alto, especialmente las luchas de los estudiantes. Sus días comenzaban antes del amanecer, asegurándose de que las aulas estuvieran cálidas y listas, y terminaban mucho después del anochecer, cuando se apagaba la última luz. Sin embargo, entre esas horas, Arthur realizaba innumerables pequeños actos de bondad que quedaban sin mencionar, sin notar, pero que tenían un impacto profundo. Uno de esos actos comenzó con un chico llamado Sam Peterson. Sam era un estudiante de segundo año que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Sus calificaciones estaban bajando, y la chispa en sus ojos hacía mucho que se había apagado. Muchos lo atribuían a la pereza o la apatía, pero Arthur veía algo diferente. Notó cómo Sam se quedaba en la biblioteca durante el almuerzo, evitando la cafetería donde los chicos solían reírse de su ropa de segunda mano. También vio cómo los ojos de Sam se desviaban cada vez que un maestro le hacía una pregunta, como si tuviera miedo de ser visto. Arthur encontró a Sam una tarde, sentado en los escalones detrás del gimnasio, con la cabeza enterrada entre las manos. Sin decir una palabra, Arthur se sentó a su lado, dejando tras de sí un leve aroma a productos de limpieza. No insistió ni presionó. Simplemente le ofreció un sándwich de su lonchera y se quedó en silencio hasta que el chico comenzó a hablar. Sam le contó sobre el reciente despido de su padre, la constante tensión en casa y la abrumadora sensación de que no era lo suficientemente bueno. La vida es como un piso, dijo Arthur después de un momento, golpeando el suelo con el mango de la escoba. Se raya, se ensucia y queda hecho un desastre, pero para eso está el trapeador. Lo limpias y sigues adelante. Sam soltó una débil risa, pero las palabras de Arthur se quedaron con él. Desde ese día, Arthur se aseguró de estar pendiente de Sam. Dejaba notas anónimas en su casillero, mensajes simples y alentadores como, «Tú puedes con esto», o «Un paso a la vez». Cuando Sam necesitaba un lugar tranquilo para estudiar, Arthur abría el armario de los conserjes, convirtiéndolo en un improvisado rincón de estudio con una pequeña lámpara y una silla plegable. Incluso logró encontrar un viejo libro de texto en la sección de objetos perdidos para ayudar a Sam a ponerse al día en matemáticas. Sam no era el único estudiante al que Arthur ayudaba. Estaba María, quien solía llorar en el baño después de reprobar una vez más un examen de química. Arthur limpiaba el espejo mientras mencionaba casualmente lo malo que había sido él en química también, compartiendo una historia sobre cómo aprendió a pedir ayuda. La semana siguiente, María se inscribió en clases de tutoría. También estaba Jacob, un atleta estrella que se torció el tobillo durante un entrenamiento. Arthur, con su experiencia como exboxeador amateur, le enseñó cómo manejar el dolor y mantener el ánimo. Los esfuerzos de Arthur eran silenciosos y deliberados. Nunca buscaba reconocimiento ni recompensa. De hecho, a menudo descartaba los elogios con una risa sincera y un movimiento de mano. Para él, esos pequeños actos eran solo parte de ser humano. Pasaron los años, y los estudiantes iban y venían, pero la presencia de Arthur seguía siendo constante. Su cabello se volvió gris, y su paso se volvió más lento, pero su corazón nunca flaqueó. Sam, ahora en su último año, había dado un giro a su vida. Sobresalía académicamente y estaba listo para asistir a la universidad con una beca. En el último día de clases, mientras Sam se preparaba para dejar Grimfildig, buscó a Arthur por última vez. «Gracias», dijo Sam, su voz cargada de emoción. «Cambiaste mi vida». Arthur sonrió.
dándole una palmada en el hombro. Tú hiciste el trabajo duro, chico. Yo solo limpié el piso para que no tropezaras. Años después, Sam estaba de pie en un podio, dirigiéndose a una audiencia de miles de personas. Estaba recibiendo un prestigioso premio por su trabajo en desarrollo comunitario, habiendo creado programas para ayudar a jóvenes con dificultades a encontrar su camino. Durante su discurso, habló sobre el hombre que lo había inspirado, no un maestro ni un entrenador, sino un conserje que había visto su potencial cuando nadie más lo había hecho. Hay héroes en este mundo que no usan capas ni se paran en el centro de atención, dijo Sam, con voz firme. Arthur Harris fue uno de ellos. Me enseñó que ningún acto de bondad es demasiado pequeño y que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es alguien que crea en ti. En la audiencia, un hombre mayor con un traje modesto se secó una lágrima de los ojos. Arthur nunca imaginó que viviría para ver un momento así. Se sentó en silencio, como siempre, pero en su corazón llevaba la inmensa satisfacción de saber que su vida, aunque humilde, había hecho una diferencia extraordinaria. El aplauso resonó en el auditorio cuando Sam concluyó su discurso, pero Arthur permaneció inmóvil, con las manos envejecidas firmemente entrelazadas sobre su regazo. Por un momento, sintió una calidez que se extendía por su pecho, no por las palabras de reconocimiento, sino por los rostros de los jóvenes en la audiencia que parecían sentarse más erguidos, inspirados por la historia de Sam. Arthur siempre había creído en el efecto dominó, como un pequeño acto de bondad podía crecer y tocar innumerables vidas. Ahora, viendo a Sam, quien alguna vez fue un chico en apuros y ahora un hombre de gran propósito, tenía la prueba de esa creencia. Después de la ceremonia, algunos asistentes se acercaron a Arthur. Algunos eran exalumnos que lo habían reconocido, mientras que otros eran desconocidos que simplemente querían conocer al hombre del que Sam había hablado con tanta reverencia. Le estrecharon la mano, le agradecieron y compartieron historias de sus propias luchas, algunos confesando que ellos también habían sido ayudados por alguien que había pasado desapercibido. Arthur escuchó con humildad, con una suave sonrisa dibujada en sus labios. Cuando la multitud se dispersó, Sam cruzó entre el gentío para llegar hasta Arthur. Ya no era el chico tímido que caminaba encorvado por los pasillos, sino un hombre seguro y elocuente. Sin embargo, sus ojos aún mantenían esa familiar amabilidad que Arthur había visto años atrás. He esperado mucho tiempo para contarle al mundo sobre ti, dijo Sam, su voz baja pero llena de emoción. Me diste más que solo consejos o un lugar para estudiar. Me diste esperanza. Arthur rió entre dientes, sus ojos arrugándose en las comisuras. La esperanza es como una semilla, Sam. No puedes hacer que crezca por alguien. Solo puedes plantarla y confiar en que la cuidará. Y tú lo hiciste. Antes de despedirse, Sam le entregó a Arthur un pequeño sobre. Dentro había una nota escrita a mano de agradecimiento y una invitación para visitar el nuevo centro comunitario que Sam había abierto en el corazón de su viejo vecindario. El centro, explicó Sam, no era solo un lugar de recursos, sino también un espacio de mentoría, inspirado en los actos silenciosos de orientación de Arthur. Una sala, añadió Sam, había sido nombrada en honor a Arthur, la Sala Harris, un espacio dedicado donde los niños podían estudiar, soñar y encontrar el apoyo que necesitaban. Arthur no sabía qué decir. Había pasado su vida ayudando sin esperar nada a cambio, y ahora la magnitud de su impacto se desplegaba ante él de maneras que nunca hubiera imaginado. En los días que siguieron, Arthur visitó el centro comunitario. La Sala Harris era cálida y acogedora, llena de estanterías con libros, cómodas sillas e incluso un pequeño mural en la pared que mostraba una escoba de conserje de pie, brillando como si estuviera impregnada de magia. El personal lo recibió con los brazos abiertos, y los niños, aunque inicialmente tímidos, rápidamente se sintieron cómodos con el amable hombre que parecía saber exactamente cómo alentarlos con una historia o una simple palabra de apoyo. Arthur comenzó a ofrecerse como voluntario allí, no porque se sintiera obligado, sino porque no podía imaginar una mejor manera de pasar sus días. El trabajo lo rejuveneció, y aunque su cuerpo ya no era tan fuerte como antes,
su espíritu se sentía más ligero que nunca. El centro se convirtió en una extensión de su propósito, un nuevo piso que limpiar, nuevas vidas que ayudar a estabilizar. Con el tiempo, la historia de Arthur se difundió. Los periódicos locales escribieron sobre él, llamándolo el héroe silencioso de Greenfield. Las donaciones al centro comunitario comenzaron a fluir, y Arthur se sintió abrumado por la atención. Sin embargo, permaneció igual, modesto y discreto, siempre enfocado en los estudiantes en lugar de los elogios. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Arthur se sentó en un banco frente al centro, observando a los niños jugar. Sam se unió a él, llevando 2 tazas de café humeante. «Has hecho algo increíble aquí», dijo Arthur, señalando hacia el bullicioso centro. «Este lugar está lleno de vida». Sam sonrió. «Es todo gracias a ti, Arthur. Me enseñaste que las pequeñas cosas importan. Este centro es solo una colección de esas pequeñas cosas que se unieron». Arthur tomó un sorbo de su café, con la mirada fija en la vibrante escena frente a él. Pensó en todos los estudiantes con los que se había cruzado, en las vidas que había tocado sin siquiera darse cuenta. Por primera vez, se permitió sentir el peso de su legado, no como una carga, sino como un orgullo silencioso que llenaba su corazón. Con los años, Arthur se convirtió en una figura querida en la comunidad. Cuando finalmente falleció pacíficamente mientras dormía, toda la ciudad lloró la pérdida de su héroe silencioso. En su funeral, Sam habló de nuevo, esta vez no ante miles, sino ante una sala llena de personas que habían sido tocadas por la bondad de Arthur. Él no buscaba el protagonismo, dijo Sam, con la voz firme pero llena de emoción. Pero Arthur Harris nos enseñó a todos el poder de la humildad, la compasión y la perseverancia. Nos recordó que los héroes no se definen por su fama, sino por su disposición a levantar a los demás, un pequeño acto a la vez. En los días que siguieron, el centro comunitario recibió un gran apoyo, y una placa de bronce con el nombre de Arthur fue colocada frente a la sala Harris. Debajo de su nombre estaban las palabras que una vez le había dicho a Sam: «La vida es como un piso. Se raya, se ensucia y se pone realmente desordenado. Pero para eso está el trapeador. Lo limpias y sigues caminando». Y así, el legado de Arthur vivió, no solo en el edificio que llevaba su nombre, sino en las innumerables vidas que había tocado, cada una llevando adelante el espíritu del héroe silencioso que creyó en ellos.